Bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Soy vuestro anfitrión y hoy traemos a la mesa un tema que, de verdad, desafía todo lo que creemos saber sobre la historia. Me acompaña nuestra experta habitual para desgranar algo fascinante. ¿Qué tal, Evelyn? Hola, pues muy bien y con muchas ganas porque el material que vamos a analizar hoy es de los que te dejan pensando días. Totalmente. Para quienes nos escuchan, hoy vamos a sumergirnos en unos extractos de la obra Colibrí, El viaje sagrado, de Emilio Alejandro. Y aviso desde ya, esta inmersión no va de repasar fechas aburridas de la migración mexica. ¿Qué va? Para nada. El autor propone una reinterpretación súper mística, o sea, entrelaza la historia fundacional con cosas como la alquimia, la epigenética y la anatomía energética. Es que el planteamiento es brutal. Nuestra misión hoy es explorar cómo el protagonista de esta historia, Tenoch, utiliza algo que el texto llama coherencia mental, Exacto. y la usa para alterar la materia y sobrevivir a desafíos físicos extremos durante el éxodo. Y bueno, de paso vamos a decodificar ese símbolo universal del águila devorando a la serpiente sobre un nopal. Que ya veréis que tiene una conexión profundísima con el despertar humano y la autoconciencia. No es solo un escudo de armas, tiene mucha amiga. Muchísima. Así que vamos a desgranar esto empezando por el punto de partida que plantea la obra, Azatlán, porque históricamente la gente siempre busca a Aztlán como una isla física, ¿no? Claro, como si fuera un punto en el mapa. Pero el autor le da una vuelta de tuerca. En el texto, Aztlán se describe rodeada de aguas grises, estancadas, bajo una bruma constante. Muy deprimente todo. Sí, sí. Pero no es un parte meteorológico. Atlán representa, a ver, un estado psicológico, el estancamiento total. Una prisión mental. Eso es, nos describe una sociedad cítrica basada en el miedo, en la narrativa de la escasez, donde pagan tributos a dioses antiguos. Es la metáfora perfecta de la zona de confort llevada al letargo más absoluto. O sea, una sociedad anestesiada. Y fíjate, en medio de esa anestesia general, el texto nos presenta el palacio de Tenoch y lo describe con un nivel de detalle arquitectónico alucinante, Sí, es una habitación de piedra volcánica diseñada matemáticamente. con un techo abierto para que la luz de la luna, Metzli, caiga directamente. Y esa luz refleja sobre un tesoro increíble. Hablamos de pectorales de jade, oro, diademas y un espejo de obsidiana. Y aquí es donde cualquiera diría, bueno, es el típico líder amasando riquezas. Pero el texto es muy específico. Lo fascinante aquí es que Tenoch no atesora estas joyas por avaricia. Ni para aparentar estatus. Para nada. Las usa como una herramienta de programación para su subconsciente. Eso me voló la cabeza al leerlo. Es que se duerme rodeado de esa abundancia visual para convencer a su mente de que la riqueza es un estado que se emite, no algo que sales a buscar desesperadamente. Claro. Asume que esa realidad de abundancia ya es suya y entrena al cerebro para que no distinga entre lo que ve fuera y lo que siente dentro. Y la prueba definitiva de esto la vemos en la escena del milagro del Neltislistli. El enraizamiento. Exacto. Pasa en el templo frente a la sacerdotisa Cihuacuatl, que por cierto encarna toda esa resistencia al cambio que hay en Aztlán. Tenoch hace pasar a un campesino que tiene una mano seca, contraída, inútil por una herida. Y la narrativa aquí da un salto espectacular, porque Tenoch no se pone a rezar pidiendo un milagro externo. No pide que baje un dios a curarlo. No. Usa su espejo de obsidiana, el Tezcatl. Refleja la luz del sol en la mano de este hombre y simplemente entra en un estado de certeza absoluta. Visualiza la red neuronal reconectándose. Y el texto describe cómo la mano cruje y sana delante de todos. A ver, yo haciendo un paralelismo, esto me recordó muchísimo a las técnicas de visualización extrema que usan los atletas de élite de hoy en día, Ujú, totalmente. que se imaginan el movimiento una y otra vez hasta que el músculo registra señales eléctricas reales. Es como si Tenoch hubiera hackeado el código fuente de la realidad física. Pero claro, a un nivel biológico masivo. ¿Cómo justifica el autor esto? Pues se basa en llevar el efecto del observador al límite. La neuroplasticidad demuestra que el cerebro crea rutas nuevas con la experiencia, sea real o imaginada. Ya. Pues el texto sugiere que si alcanzas un estado de coherencia mental, sin una sola duda, te conviertes en un catalizador para el campo biológico de la otra persona. Tenoch no proyecta la idea de enfermedad
y así permite que el cuerpo del campesino ejecute su código de sanación natural, sin el bloqueo del miedo. ¡Qué locura! Vale, tenemos que la mente altera el cuerpo. Pero el verdadero reto que plantea el libro viene después. Salir de esa zona de confort de Aztlán significa cruzar el desierto. Y el desierto no perdona. Exacto. Si no pueden aplicar esta coherencia al entorno hostil, se mueren allí mismo. Y la fuente nos pinta una escena súper agobiante. Calor extremo, polvo y las cantimploras vacías. Y ahí es donde chocan dos formas de ver el mundo. Quiauzloquetsky, uno de los líderes que va con ellos, entra en pánico total. Mira la tierra seca y predice que van a morir todos. Su cerebro entra en modo supervivencia puro. Claro, está anclado en la ilusión de la escasez. Pero Tenoch hace algo muy distinto. Observa a un correcaminos que pasa con una lagartija en el pico. Y se da cuenta de algo brutal. El animal no está agobiado buscando agua. No tiene el concepto de escasez en su cabeza. Simplemente actúa por instinto y sabe dónde está el recurso. Y Tenoch lo entiende perfectamente. Les dice a los suyos que si vibran en la frecuencia de la sed, el desierto les va a devolver sequedad. Funciona como un espejo, y entonces organiza ese círculo de intención. Les pide a todos que cierren los ojos, que ignoren el calor de la piel, y que sientan el agua en su propia sangre, en sus pulmones. Y Chimalma es la primera en entrar en esta sintonía de coherencia. Sí, ella es clave. Cuando todos entran en ese estado, Tenoch toca una roca seca y dice, todo está dado, y empieza a brotar agua cristalina. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. A ver, cuenta. Porque para cualquiera que nos escuche, esto puede sonar a pensamiento mágico exagerado. O, no sé, a positividad tóxica de manual. El típico, si lo deseas muy fuerte, pasará. ¿Cómo argumenta el texto que desear algo hace que una piedra suelte agua? Es una duda súper válida. Y si conectamos esto con el panorama general de la obra y las fuentes que cita el autor, como los trabajos de Joe Dispenza, vemos que no va de magia, va de interacción electromagnética. ¿Cómo es eso? A ver, el cerebro emite señales eléctricas con los pensamientos y el corazón señales magnéticas con las emociones. Si quitas el pánico de la ecuación, creas un campo electromagnético coherente. Vale, pero la roca es una roca. Claro, pero en física cuántica una partícula no tiene posición fija hasta que la observas. Llevado a esta metáfora, el agua subterránea ya estaba ahí. Ya fluía por debajo. Exacto. Lo que pasaba es que la percepción de pánico colectivo bloqueaba la capacidad de encontrar la grieta o interactuar con el entorno. Al entrar en coherencia, no están creando el agua de la nada. Ah, o sea que sintonizan con la posibilidad donde el agua es accesible. Eso es, como sintonizar una radio. La música ya está en el aire, solo tienes que poner la frecuencia exacta para escucharla. Me encanta esa analogía. Dominan la percepción de escasez y sobreviven a la naturaleza. Pero claro, el viaje sigue. Y la amenaza cambia. ¿Qué pasa cuando el problema no es el calor, sino otros seres humanos armados que te quieren masacrar? Ese es el siguiente gran obstáculo. Y para llegar ahí, el texto menciona el paso por Chicomostok, las 7 cuevas. Que el autor no las trata como simples cuevas físicas, ¿verdad? Para nada. Las plantea como una metáfora de los 7 centros de energía, o chakras. En ese descenso, el pueblo purifica sus miedos y sus pasiones antes de seguir. Una purga necesaria. Porque al llegar a las faldas de los volcanes, del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, se meten en un bosque de niebla y sufren una emboscada. Aparecen guerreros locales, listos para aniquilarlos. Con lanzadardos, en un estado de ira total. Y en lugar de sacar las armas para defenderse, Chimalma se adelanta con su escudo sagrado, su chimali. Y no lo usa para parar un golpe físico. Lo que hace es irradiar la energía de su cuarto centro, el del corazón, la cueva del aliento sagrado, como lo llaman en el texto. Y el efecto que describe el libro es inmediato. Los enemigos notan que su ritmo cardíaco baja. Se estabilizan de golpe y literalmente tiran las armas. Yo lo leía y pensaba en la resonancia armónica de la música. Es un gran ejemplo. Si golpeas un diapasón con fuerza, los objetos de alrededor que compartan esa frecuencia van a empezar a vibrar también. Chimalma forzó a los atacantes a entrar en su propia frecuencia de paz. Biológicamente, los estudios sobre coherencia cardíaca dicen que el campo magnético del corazón puede sincronizar las ondas cerebrales de los que te rodean. Al entrar en el campo de Chimalma, la ilusión de separación del ego de esos guerreros colapsó. Sintieron que no tenían a quién atacar. Exacto. Sencillamente se desvaneció la necesidad de defenderse o agredir. Es que es alucinante.
Tienen dominio sobre el propio cuerpo, sobre el clima y ahora sobre el conflicto humano. Y toda esta preparación les lleva a la laguna de Texcoco, al momento de la revelación final. Que es donde este mito fundacional cobra todo el sentido. Tenoch les dice en la plataforma de observación que la visión que buscan no es un simple pájaro. Es la culminación de todo su ascenso interior. Y esto plantea una pregunta inmensa sobre nuestro propio emblema nacional: el águila y la serpiente sobre el nopal. El autor desglosa esta simbología de una forma que rompe todos los esquemas. Empezando por el nopal. Que está lleno de espinas. Pues esas espinas representan los apegos materiales. Los egos, los deseos físicos que anclan a las personas a la rueda del sufrimiento. Y la repetición. El peso de la materia, digamos. Y la serpiente. Porque en Occidente siempre la asociamos al mal, al pecado original. Claro, pero aquí es todo lo contrario. Lejos de ser el mal, la serpiente es la energía creadora. Es el instinto, el conocimiento sagrado que tiene que ascender por la columna vertebral. Como la energía kundalini. Exactamente. Y coronando todo, tenemos al águila. Que representa el séptimo centro de energía, ¿no? La autoconciencia pura. Eso es, la coronilla. Y hay un detalle en la fuente que me parece la clave de todo el libro. El águila no está matando a la serpiente en un acto de odio o violencia. No, no la está destruyendo. La sostiene en el pico para elevarla desde el polvo hacia el cielo. ¡Qué imagen tan potente! Es el espíritu dominando e integrando el instinto primitivo. No se trata de reprimir tu naturaleza, sino de elevarla. Y cuando el pueblo entiende esto, cuando vibran juntos en esa autoconciencia, aparece el águila física en el lago. No por casualidad, sino como lo que el autor llama el colapso de la intención. Ven la ciudad en su mente antes de poner una sola piedra. Vibran en la frecuencia de la metrópolis y la construyen. Pero bueno, la historia sigue su curso. Los imperios caen, la piedra se derrumba y el asfalto cubre los lagos. Y uno se pregunta, ¿qué queda hoy de toda esta tecnología mental tan avanzada? Pues el texto aborda este epílogo de una manera súper elegante. Chimalma lanza una advertencia sobre un tiempo de sombra y ruido que estaba por venir. Un tiempo donde se iba a imponer la narrativa de que son un pueblo conquistado, hijos de la derrota. Exacto. Pero el autor introduce aquí un giro apoyándose en la ciencia moderna. Concretamente cita el trabajo de biólogos como Bruce Lipton sobre la epigenética. Y el famoso ADN basura. Eso es. La ciencia ha llamado ADN basura a una gran parte de nuestro genoma porque parece que no produce proteínas evidentes. O sea, no le veían la función. Pero el autor argumenta que de basura no tiene nada. Es un archivo comprimido, un disco duro que guarda toda la gnosis y la sabiduría mística. O sea, que la valentía de Chimalma frente a las armas y la paz de Tenoch en el desierto no son historias muertas. No. Están codificadas en el silencio epigenético de los descendientes modernos. Simplemente esperando a que alguien alcance esa frecuencia de coherencia entre corazón y cerebro para despertar y descomprimirse. Como decía Tenoch, la riqueza es la frecuencia con la que pusimos las piedras. La verdadera Tenochtitlán nunca fue de piedra, fue una arquitectura de la conciencia. ¡Qué maravilla de conclusión! ¿Qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Hemos recorrido un viaje brutal. Desde romper esa prisión mental de Aztlán hasta manifestar agua en la sequía absoluta. Hemos visto cómo la paz interior neutraliza la violencia y cómo el águila representa alcanzar esa autoconciencia pura. Toda la premisa demuestra que la materia es plástica ante una voluntad unificada. Y eso nos deja una reflexión final que a mí me parece muy provocadora. Si aceptamos, como sugiere este texto, que nuestro ADN almacena los archivos comprimidos de los mayores triunfos de coherencia mental de nuestros antepasados... Que ya es un concepto increíble. Sí, pero pensémoslo hoy, con los miedos, las prisas constantes, el ruido y la dispersión que toleramos a diario. ¿Qué tipo de ciudad o de arquitectura interior estamos codificando genéticamente para los que vengan después de nosotros? Madre mía, qué gran pregunta, para dejar resonando. ¿Estamos programando el siguiente disco duro de la humanidad en tiempo real? Ahí lo dejamos. Pues con esa idea en mente, nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a nuestra experta por acompañarnos a desgranar esta maravilla y gracias a nuestra audiencia por dedicar su tiempo a este profundo viaje hacia el interior de la mente. Nos vemos en la próxima inmersión.